Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre excavaciones para cimentaciones profundas. Para comenzar, debemos saber lo que es una cimentación profunda, y a estas se las define como las encargadas de transportar la carga de una estructura a través de suelos que se caracterizan por ser débiles o rellenos, hasta tipos de suelos o rocas que cuenten con una mayor capacidad portante y que son menos comprensibles en profundidad o por alguna razón funcionan. Las cimentaciones profundas se realizan con el fin de que la estructura que se va a construir no sufra ningún tipo de daño, como por ejemplo los asentamientos diferenciales o cualquier otra condición de la superficie que le pueda generar algún problema. Este tipo de cimentación se encuentra por lo general a profundidades mayores de 3 metros por debajo del nivel del suelo terminal. Después de entender lo que son las cimentaciones profundas y por qué se debe realizarlas, les voy a explicar los tipos de cimentaciones profundas que hay. Los muros pantalla, o también conocidos como muro Milán, hacen parte de la clasificación de las cimentaciones profundas. Se utilizan con frecuencia en edificios que cuentan con alturas considerables. Estos actúan como un muro de contención y se caracterizan por tener diferentes ventajas como el ahorro de los costos y un mayor desarrollo de las superficies. Los muros pantalla son las cimentaciones que más se utilizan en las áreas urbanas para los edificios que cuentan con sótanos, para parqueaderos y con el objetivo que sean muros de contención del agua subterránea que se presentan en las carreteras y túneles. La cimentación por sustitución se realiza por medio de la excavación del terreno, en donde el peso que tiene el material que va a ser extraído y excavado tendrá la misma proporción con respecto a la construcción que se desea realizar. Es de vital importancia que se conozcan cada una de las capas del suelo, las características con las que cuenta la estructura que se va a sustentar y las cargas que van a actuar sobre la cimentación. Las cimentaciones por flotación se sustentan en el principio que postuló Arquímedes. Un cuerpo que se sumerge en algún líquido estático va a experimentar un empuje vertical ascendente idéntico al peso del volumen de líquido que le es desalojado. Por esta razón, es importante que se prevea en estas construcciones que los impermeables se ejecuten de forma perfecta, haciendo el cálculo de la reacción del empuje ascendente vertical, esto con la finalidad de evitar que se hunda o se voltee la estructura. El sistema de cimentaciones profundas con pilotes se caracteriza por ser uno de los diferentes tipos de cimentaciones puntuales. Este sistema se instala en el terreno utilizando diferentes técnicas que son capaces de encontrar a grandes profundidades el estrato del suelo que se caracteriza por ser capaz de soportar las cargas que una estructura le transmite. Existen varios tipos de pilotes. Los primeros son los de madera. Estos son muy poco utilizados por su costo y por el tipo de estructuras que deben soportar. Entre sus diferentes tipos se encuentran los tratados, sin tratar y tratados en profundidad. Este tipo de cimentación se caracteriza por ser utilizados al momento de soportar suelos con presencia alcalina o muy ácidos. El siguiente tipo son los de acero. Los pilotes de acero se caracterizan por ser piezas de acero que se funden o en otros casos son prefabricadas con el objetivo de ser hincados y cumplir con la tarea de soportar una estructura. Los pilotes prefabricados cuentan con dos clasificaciones que son los pilotes sólidos y los de desplazamientos pequeños. Finalmente tenemos los pilotes hincados o los pilotes de desplazamiento, que son un tipo de cimentación que se usa con gran frecuencia a la hora de realizar la cimentación de puentes y paredes, para el apoyo de tanques, edificios, entre otros. El sistema de hincados de pilotes puede realizarse utilizando dos sistemas muy conocidos, que son el hincado. También tenemos los prefabricados de concreto. Estos pilotes se diseñan en moldes donde se introduce su carcasa de acero y se llena con concreto. Son capaces de resistir cargas muy pesadas de diferentes tipos de estructuras. La categoría de los pilotes de concreto armados se dividen en dos. Estos son los pilotes colados in situ y los pilotes prefabricados. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta son los peligros en las excavaciones. Algunos ejemplos son las caídas de personal al mismo nivel o al interior de la excavación, desprendimientos de materiales, tierras y rocas, derrumbamiento del terreno de edificios colindantes, atrapamientos, inundaciones, golpes con objetos y herramientas, vuelco de maquinaria, atropellos con vehículos, ruido y otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones como son la electricidad, gas, agua, entre otros.